Es un placer saludarles una vez más a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Me alegra verles a cada uno de ustedes. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Quiero decirles que estamos estudiando una enseñanza muy importante que se encuentra en la palabra de Dios basada en el libro de Mateo, capítulo 12, donde Cristo habló acerca de algo muy importante, y hoy vamos a estudiar la segunda parte y hemos titulado este estudio Los 3 días y las 3 noches de Cristo en el corazón ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. Ya nosotros dimos inicio a este estudio la semana pasada y hoy vamos a hacerlo a manera de continuación. Le pido, si son tan amables, de que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 12 y volvamos a leer nuevamente los versículos. Decíamos en el tema anterior que hay muchas personas que están confundidas y han llegado a la conclusión de enseñar. Inclusive leímos una revista cristiana que tuvimos la oportunidad de mostrar en el tema pasado, ustedes recordarán, donde muchas personas, inclusive a través de la pluma, de la imprenta, están enseñando de que Cristo no pudo haber muerto un viernes, que eso es imposible, porque Él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, y entonces si hubiese muerto un viernes, no se hubiesen cumplido los 3 días y las 3 noches exactas. Entonces muchos de estos pastores, ministros, en fin, iglesias cristianas, están enseñando de que Cristo tuvo que haber muerto un miércoles. ¿Será verdad eso? ¿Enseña eso la palabra de Dios? Hay muchas personas confundidas y me han preguntado a mí y se han hecho la pregunta: si Cristo murió un viernes, entonces es imposible que el cómputo de los 3 días y las 3 noches se haya cumplido, porque Cristo resucitó un domingo bien temprano en la mañana. Si Él murió un viernes, entonces no son 3 días y 3 noches completos. Pero volvamos nuevamente a Mateo 12, acompáñenme por favor, y vamos a leer los versículos 38 al 40. Yo espero que ustedes traigan siempre esas libretas para que así ustedes anoten los textos. Mateo 12, 38 nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino ¿cuál? Sino la señal del profeta Jonás. Noten lo que dice el versículo que sigue, el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón ¿de qué? De la tierra. ¿Dice del sepulcro? No, ya nosotros estudiamos eso en el tema pasado, que esa palabra sepulcro no aparece en Mateo 12:40. Dice en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo lo voy a poner por acá, hermanos, para que tengamos presente ese versículo. Mateo 12:40 dice claramente, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que Cristo iba a estar ¿dónde? En el corazón ¿de dónde? De la tierra. No dice del sepulcro, mis queridos hermanos. Por favor, tenemos que interpretar correctamente lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que hay tanta gente confundida en este tiempo. Ustedes recordarán que hablamos acerca de Éxodo capítulo 12 en el tema anterior, ¿recuerdan? En Éxodo capítulo 12 aparece la fiesta de la Pascua. A ver si ustedes tienen buena memoria y son buenos estudiantes, los que estuvieron aquí la semana anterior. ¿Qué día se celebraba, en qué mes se celebraba la fiesta de la Pascua? Abib, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Abib. Para nosotros, ¿qué mes? Abril. Ok, muy bien.
¿Cuál mes del calendario hebreo era Aviv o correspondía a Aviv? ¿Cuál mes? El primer mes. El primero. No se les olvide eso, hermano. Esto es fundamental. Primer mes del calendario hebreo. Bien. Vamos al libro de Éxodo. Acompáñenme, por favor, capítulo 12. Y vamos a leer allí unos versículos muy importantes. Éxodo 12, y vamos a leer los versículos 43 primeramente. Éxodo 12, 43. Noten lo que dice. Éxodo 12, 43 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Nosotros estudiamos en el tema anterior, ustedes recordarán, de que el cordero de la Pascua que se comía, ¿a quién representaba? A Cristo Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. Lo estudiamos en el tema anterior. Cuando se escogía el cordero, ¿qué día se escogía el cordero? El día 10. ¿Qué día se sacrificaba? El día 14, que era el día de la Pascua. Recuerden, nunca se nos olvide, esos días son muy importantes de tenerlo en mente, esas fechas. El cordero se cogía el día 10 y el día 14 se sacrificaba. En medio de las dos tardes, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa eso? Pero de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 46, ¿qué no se podía hacer con ese cordero? ¿Qué no se podía hacer? De acuerdo a ese texto que acabamos de leer. 46. No quebraréis hueso suyo. O sea, no se podía quebrar hueso alguno. Vamos a ver a quién representaba ese cordero. Vamos al libro de Juan, acompáñenme por favor, porque es un cumplimiento de la profecía bíblica. Juan, acompáñenme por favor, capítulo 19, versículo 32. Mire qué interesante. Mire cómo la palabra de Dios, hermano. Mucha gente no cree en la Biblia. Mucha gente dice, no, la palabra de Dios, eso es un libro escrito por los hombres. Pero mire cómo Cristo cumplió al pie de la letra cada uno de esos detalles de Éxodo capítulo 12. Por eso tenemos que estudiar bien ese capítulo. Decía Éxodo 12, 46, que cuando el animal se cogía para la Pascua, el cordero, no se le podían quebrar hueso alguno. Ok, vamos a ver qué nos dice Juan 19, 32. ¿Están conmigo, hermanos? 19:32 de Juan dice: vinieron pues, oigan bien lo que dice la escritura, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿A quién los soldados les quebraron las piernas? A los dos ladrones que habían sido crucificados con Cristo. ¿Están viendo? Pero noten lo que dice el versículo 33 de Juan 19. Vinieron pues, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mire qué interesante, queridos hermanos. Versículo 36 de Juan capítulo 19. Noten cómo dice: porque estas cosas, oigan bien, sucedieron para que se cumpliese ¿qué? La escritura. No será quebrado hueso suyo. Éxodo 12:46, lo acabamos de leer. Ustedes pueden darse cuenta, queridos hermanos, que todo lo que especificaba Éxodo capítulo 12, el Cordero Pascual, se cumplió al pie de la letra en la vida de ¿quién? De Cristo Jesús. Voy a leerles un pensamiento del libro El deseado de todas las gentes, la página 56 y la página 57. Escuchen cómo dice:
había 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. ¿Dónde? Nunca se le olvide esa connotación, porque Jerusalén juega un papel muy importante en esta profecía de Mateo 12:40. ¿Dónde se debían presentarse todos los hombres de Israel? En Jerusalén. De estas fiestas, oigan bien, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Galilea ocupaba varios días. Recuerden que en ese tiempo la gente viajaba en caravanas, a pie, o usando caballos o asnos o algo así. No existía ningún transporte público. Dice, venían los adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres, los ancianos, iban amontonados en bueyes o asnos en los lugares escabrosos del camino. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. ¿Viajaban a qué? A pie. A veces los hermanos con carros, con aire acondicionado, a veces no quieren venir a la iglesia porque dicen que es muy lejos. Y viven cerca a veces de la iglesia. Entonces no vienen, no, es que me queda muy lejos, muy tarde para salir. O estoy cansado. Bueno, estas personas viajaban días, semanas, para llegar a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y eran 3 veces en el año, donde tenían que reunirse todas esas familias de Israel y todas tenían que viajar a Jerusalén. Mire cómo sigue diciendo el pensamiento. El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o a principios de abril. Y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino había lugares memorables en la historia de Israel. Y los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea, cuando salieron de Egipto, recuerden. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y Él dijo, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y así de generación en generación había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. Repito, deseado de toda la gente, página 56, 57. Voy a leerle una cita más para entonces entrar en materia prima en este estudio tan importante. Esta cita se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, si quieren anotarlo, Patriarcas y Profetas, página 578 a la 581, dice, la primera de estas fiestas, la Pascua, o fiesta de los panes ácimos o sin levadura, se celebraba en Abib. ¿En qué mes, hermanos? En Abib, el primer mes del año judío, oigan bien, que correspondía a fines de marzo y a principios de abril. Entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por doquiera las flores silvestres adornaban los campos. La luna, ya casi llena, embellecía las noches. El día 14 del mes, ¿qué día? 14. Por la noche se celebraba, ¿qué cosa? La Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida, oigan bien, en el Calvario, cuando Cristo murió por nosotros en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena
para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Así que ya ustedes saben entonces, ya tenemos nuestra mente clara. El día de la Pascua era en el mes de abril. ¿El día qué? 14 del mes. Se lo pongo aquí en la pizarra, no se les olvide. 14 del mes. Bien. Para nosotros poderle dar una interpretación correcta, oigan bien, a los textos de Mateo 12, 38 al 40, tenemos que estudiar detenidamente la última semana que pasó Jesús en la tierra antes de morir en la cruz del Calvario. Estudiando todos los textos bíblicos correspondientes, podremos ver con mayor claridad qué fue lo que quiso decir Jesús en los textos ya citados. O sea, Mateo 12, vamos a poner aquí del 38 al 40, a ver si encuentro el borrador por acá. Mateo 12, 38 al 40. Esos son los textos claves, hermanos. Para poder darle una interpretación correcta a estos textos, tenemos que empezar a estudiar la última semana que Cristo estuvo aquí en esta tierra, antes de morir en la cruz del Calvario. Vamos a Juan capítulo 12, acompáñenme por favor. Juan capítulo 12. Y vamos a empezar primero entonces con esa última semana. Juan 12, versículo del 1 hasta el 7. Juan 12, del 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, ¿cuántos días? 6. ¿Qué día se celebraba la Pascua? 14. Si usted le quita 6 a 14, ¿cuánto le da? 8. Bueno, vamos a ver si estamos bien o no. Dice que 6 días antes de la Pascua, vino Jesús ¿a dónde? A Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Dónde vivía Lázaro? Betania. En Betania. Era un pueblito a las afueras de Jerusalén. Versículo 2, noten cómo dice. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, que era una de las hermanas de Lázaro, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, dice el versículo 3, María tomó una libra de perfume. María era la otra hermana de Lázaro, tenía 2 hermanas, se llamaban Marta y María. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esto es un derroche, en otras palabras, decía Judas. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque le importaban los pobres, sino porque era ¿qué? Era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué día Jesús estaba en Betania? ¿Qué día? No, ya ustedes me dijeron que 14 menos 6, ¿cuánto es? ¿En qué quedamos, hermana Milagros? ¿Ah? Mira, aquí hay un calendario. Yo saqué una copia de este calendario. No es el mes de abril, pero concordaba con la fecha que da la palabra de Dios. Mes de septiembre. El día 8, aquí en este calendario, cae sábado. O cayó sábado. O va a caer sábado, porque este es de este año.
Si contamos 6 días más, mire, 8, 9 el primer día, 10 el segundo día, 11 el tercer día, 12 el cuarto día, 13 el quinto día y 14, que era el día que se celebraba el mes de la Pascua, el día 14 se celebraba la Pascua. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días nos dan? 6 días. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que Cristo estaba en Betania 6 días antes de la Pascua. Entonces podemos darnos cuenta que Cristo estaba en Betania el sábado 8 de abril. Porque Cristo murió un viernes. Y eso lo vamos a ver más adelante. No un miércoles, viernes. Si Cristo estaba el sábado 8, 6 días antes de la Pascua, mire, el 8, si contamos 6 días, 9 un día, 10 2 días, 11 3 días, 12 4 días, 13 5 días y 14, que era el día de la Pascua, 6 días. O sea, Cristo estaba en Betania, queridos hermanos, el sábado 8 de abril. Sábado. Bien. ¿Estamos bien? Ok. Mire lo que dice el deseo de toda la gente. Escuchen esta cita. El Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? 6. Y de acuerdo con su costumbre había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado. ¿Qué día? El sábado. ¿Dónde? En Betania. ¿Qué día estaba Jesús en la casa de Lázaro? El 8 de abril, 6 días antes de la Pascua. ¿Qué día era? Sábado. Noten cómo termina la cita. Había gran entusiasmo entre la gente. Muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado. Deseado de toda la gente, página 511. ¿Se dan cuenta que el espíritu de profecía no puede contradecir lo que dice la Escritura, hermanos? Bien. Vamos entonces al siguiente día. ¿Cuál es el día que viene después del sábado? Entonces, ¿el domingo qué día sería entonces? 9. ¿Ah? Día 9. 9 de abril. ¿Qué día sería? El primer día de la semana. Domingo. ¿Qué pasó en ese día? Vamos a Juan capítulo 12, allí mismo donde estábamos. ¿Qué día estaba Jesús en Betania? El día 8. Usted sigue con el 6, ¿no? Le voy a poner a que haga una plana cuando llegue a la casa, 2 planas, que diga, la Pascua, Jesús estaba en Betania el día 8. Jesús estaba en Betania el día 8. Me la trae el sábado, hermano, por favor. 2 páginas llenas. Bien. Cristo estaba en Betania el día 8, sábado. Entonces, el día siguiente, después de sábado, el domingo, por supuesto, todos nosotros lo sabemos. Vamos a ver qué nos dice Juan 12, 12, primeramente. Noten cómo dice Juan 12, 12. El siguiente día, ¿cuál es el día que sigue después del sábado? Domingo. O sea, el domingo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey que de Israel. Versículo 14 de Juan capítulo 12, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Dónde entró Jesús montado en un asno? ¿Dónde entró? ¿Ah?
O sea que Cristo entra a Jerusalén por primera vez. Primera entrada en esa última semana, por supuesto. No se me vayan a confundir. Primera entrada, ¿a dónde? Primera entrada a Jerusalén. En esa última semana, Cristo entró muchas veces a Jerusalén durante sus 3 años y medio de ministerio. Es que entró el día 9, ¿verdad? 9 de abril, ahí lo tiene en la pizarra. Recuerden que era la fecha, se acercaba la fecha de la Pascua. Y era el día domingo, primera entrada de Jesús a Jerusalén. Vamos a Marcos 11, por favor, el mismo cuadro, pero Marcos lo describe lo describe de una forma muy particular. Marcos 11, acompáñenme por favor, y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Marcos 11, 9 nos dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. También el mismo cuadro de Juan, capítulo 12, versículo 12 al 15. Marcos 11, estoy leyendo en Marcos 11, 9. Ahora el 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Mire lo que dice el versículo 11. Yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque estos son detalles que da la Biblia y la gente los pasa por alto cuando lo leen. Marcos 11, 11. Dice: y entró Jesús, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue ¿a dónde? A Betania con los 12. Cristo entra a Jerusalén. La primera entrada en esa última semana, comenzando con el domingo 9 de abril. Por eso es que el mundo religioso hoy, especialmente el catolicismo romano, celebran al domingo como el domingo ¿de qué? De Ramos. O sea, en ese punto está correcto la Iglesia Católica, porque Cristo entró el primer día de la semana a Jerusalén montado en un asno. Por eso vinieron las palmas y todo el mundo gritaba, el pueblo judío gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces Cristo entró a Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús cuando entró a Jerusalén? Entró al templo, ¿verdad? Miró alrededor todas las cosas. ¿Y qué hizo después? ¿Se quedó en Jerusalén? Salió de Jerusalén. ¿Por qué Cristo no se quedó en Jerusalén? ¿Ah? Usted ha dicho algo muy importante, hermano Eric. Si Cristo Jesús se hubiese quedado en Jerusalén, lo matan antes de tiempo y no se hubiese cumplido la profecía de Éxodo capítulo 12. Ajá, muy importante. Mire lo que dice el deseado a toda la gente, la página 523, presten atención. Fue en el primer día de la semana, ¿qué día? El primer día de la semana. Cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Ahí está. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosos de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen un asna y su pollino. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles eran los planes de los enemigos de Cristo desde ese mismo día? Vamos a Juan capítulo 11, acompáñenme por favor nuevamente a Juan 11 y vamos a leer los versículos 53 al 57. Once 53 de Juan, noten cómo dice: así que desde aquel día acordaron ¿qué? Matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, por qué Cristo no se quedaba en Jerusalén?
porque ya los líderes de la nación judía querían matarlo. Versículo 55, noten cómo dice de Juan 11. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, oigan bien, versículo 56, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes, dice el 57, oigan bien, el deseo de los líderes de la nación judía. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Desde cuándo querían prender a Jesús ya? Desde el principio de esa última semana. Si lo hubiesen prendido o arrestado, digamos el día domingo, Cristo no hubiese podido cumplir la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12. Por eso él no se quedaba en Jerusalén. Cuando entró triunfante a Jerusalén, dice que entró al templo, miró alrededor y se fue ¿a dónde? A Betania. Vamos al siguiente día. ¿Cuál sería el siguiente día? ¿Ah? ¿Qué día viene después del domingo, hermana Milagros? Bien. Vamos al día 10 entonces, lo ponemos aquí en la pizarra. 10 de abril. Lunes. ¿Qué sucedió en ese día? Vamos a ver. Acompáñenme en Marcos capítulo 11, por favor. Marcos 11. Y vamos a leer los versículos 12 al 19. Miren lo que dice la escritura. Marcos 11, 12 al 19. Dice, al día siguiente, ¿qué día? Al día siguiente. O sea, después de que Cristo entra triunfante a Jerusalén, dice el versículo 19, al día siguiente, Marcos 11, 12, ¿verdad? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, porque se había ido a Betania después de que entró a Jerusalén, recuerde que lo leímos en Marcos 11, 9 al 11. Al día siguiente, o sea, el lunes, salieron de Betania y tuvo hambre, o sea, Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue para ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando a Jesús, ¿dónde? ¿Vinieron dónde, hermanos? A Jerusalén. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer una pausa aquí. Segunda entrada a Jerusalén. ¿A dónde? Ya es la segunda vez que Cristo entra. Noten lo que dice la Biblia. Dice, vinieron pues a Jerusalén, dice el versículo 15 de Marcos 11, y entrando a Jesús en el templo, nuevamente Cristo entra en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Oigan bien, hermanos. Y buscaban, ¿cómo? Matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, ¿qué hizo Jesús? Salió de la ciudad. ¿Qué día los líderes de la nación judía, los principales sacerdotes, los escribas, lo querían matar? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué fecha?
¿Qué día se escogía el cordero para ser sacrificado? Interesante, ¿verdad? O sea, Cristo estaba cumpliendo al pie de la letra, queridos hermanos, la profecía bíblica. El día 10 ya los sacerdotes, los líderes de la nación judía, los escribas y toda esta gente procuraban que buscaban cómo matarle, ya querían matarlo. Así que el día 10, que es lunes, Jesús en camino por segundo día consecutivo se dirige ¿a dónde? A la ciudad de Jerusalén. En el camino encuentra una higuera y al no encontrar fruto en ella la maldice. Al llegar a Jerusalén purifica el templo. Y los líderes ya en el día 10 estaban buscando cómo matar a Jesús. Recordemos, queridos hermanos, por favor, que Éxodo 12:3 decía que en el día 10 se tomaba el cordero para posteriormente ser sacrificado el día 14. Al llegar la noche, Cristo salió una vez más de la ciudad, de acuerdo a Marcos capítulo 11, versículo 19, que lo acabamos de leer. Una vez más hacemos la pregunta, ¿por qué salía Jesús de Jerusalén y no permanecía en la ciudad? Para que no lo mataran. Antes de tiempo. Exacto. Bien, vamos a leer otra cita, ya vamos a ir terminando, no se preocupen. El deseado de toda la gente es página 499 y página 500. Escuchen este pensamiento. El Salvador comprendía las conspiraciones de los sacerdotes. Sabía que ansiaban eliminarle, oigan bien, y que su propósito se cumpliría pronto. Pero no le incumbía a él precipitar la crisis y se retiró de esa región, llevando consigo a los discípulos. Si Cristo se hubiese quedado en Jerusalén, hermanos, Cristo lo matan antes de tiempo. ¿Y el cordero qué día debía morir? El día 14. ¿Están viendo ustedes, queridos hermanos y hermanas, cómo la profecía bíblica se cumplió al pie de la letra? ¿Cómo este maravilloso libro, que es la palabra de Dios, se cumple al pie de la letra? Bien, muy importante. Vamos al siguiente día. ¿Cuál día viene después del lunes? Lo ponemos por aquí. ¿Qué día sería entonces? 11 de abril. Martes. Bien. Vamos a Marcos 11. Acompañen por favor. Versículos del 20 al 22. Recuerde que Marcos 11, 19 decía, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, o sea, el día 10 de abril, lunes. Pero ahora vamos a Marcos 11, 20 al 22. Y pasando por la mañana, o sea, el otro día, ¿se dan cuenta? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, Cristo la había maldecido el día antes, o sea, el lunes. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22 de Marcos 11. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Vamos a leer el versículo 27 ahora para cortar tiempo. Versículo 27 es clave, escuchen por favor. Volvieron entonces ¿a dónde? Jerusalén. ¿A dónde, hermanos? A Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Qué le dijeron en el versículo 28? Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles cosas? Lo que había hecho Cristo el día anterior, o sea, el lunes, cuando entró y volcó las mesas de los cambistas, volcó las monedas, echó a todos esos mercaderes del templo, ¿verdad? Y entonces vinieron los escribas y los sacerdotes, los ancianos, en fin, todos los líderes de la nación judía, y le preguntaron, ¿con qué autoridad tú hiciste ayer lo que hiciste? O sea, ayer lunes. ¿Qué día entró Jesús en Jerusalén? La tercera vez. Ahí lo podemos ver, la tercera entrada.
Tercera entrada. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Qué día? Bien. Vamos entonces a mencionar algo importante. Todo lo que Jesús hizo en el día 11 de abril, o sea, martes, registrado por el Evangelio de Marcos, se puede leer desde Marcos 11:20 hasta Marcos 12 del 1 al 44. En Marcos 11:27 se ve a Jesús nuevamente entrando en Jerusalén por tercer día consecutivo, que lo acabamos de leer, queridos hermanos. Por favor, nunca se le olvide esas connotaciones. Por tercer día consecutivo, allí confronta a los líderes judíos con la pregunta de quién le daba autoridad de hacer lo que hizo el día anterior, o sea, la purificación del templo. Entonces, ¿qué día sigue después del martes? Entonces, ¿a qué día llegamos ahora? 12 de abril. Miércoles. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Marcos 13 ahora. Marcos 13. Acuérdese que todo lo que hizo Jesús en el día martes abarca desde Marcos 11:20 a Marcos 12:44. Todo eso que aparece en esos dos capítulos está en el cuadro del día martes. Ahora llegamos al día 12 de abril, que es miércoles. Marcos 13, versículo 1 al 4. ¿Qué dice? Saliendo Jesús del templo, ¿dónde estaba Jesús otra vez? En el templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿De dónde salió Jesús? De Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? Jerusalén. Y donde él sale nuevamente del templo, sale nuevamente de Jerusalén, no se queda en Jerusalén, y sube al monte de los olivos y se sienta en el monte de los olivos. Ahí comienza el famoso sermón profético, también contenido en Mateo capítulo 24. Pero vamos a Mateo 26 rapidito. Mateo 26, acompáñenme rapidito. Mateo 26. Vamos al versículo 1. Mateo 26, 1 y 2. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. Por eso es que yo no sé por qué la gente se confunde. Por eso Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Mateo 26, 1, ¿qué dice? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días, ¿dentro de qué? 2 días. ¿Se celebra qué? La Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué día se celebraba la Pascua, hermanos? El día 14. Entonces, ¿qué día pronunció Cristo estas palabras? El día 12. Aquí está, día miércoles. Oiga, pero no dicen que Cristo murió un miércoles. El miércoles estaba todavía vivito y coleando, como dicen por ahí. Vamos a leer Mateo. Leímos Mateo 26, 1 y 2, ¿verdad? Sí. ¿Qué día consecutivo Cristo estaba en Jerusalén? Miércoles 12. ¿Qué día consecutivo? Miércoles 12. El cuarto día. Cuarta entrada a Jerusalén. ¿Están viendo, hermanos? ¿Sí o no? Por favor, no se les olvide eso.
Nuevamente, hermanos, el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús se encontraba una vez más en la ciudad de Jerusalén. Lo acabamos de leer en Marcos 13, del 1 al 4. Por cuarto día consecutivo. El primer día que Cristo entró a Jerusalén, esa última semana, fue el día ¿qué? El día 9 de abril, que fue domingo. En ese día especificó, o en ese día específico diría, anunció la futura destrucción del templo de Jerusalén, la que tomó lugar ¿en qué año? En el año 70 después de Cristo. Vemos a Jesús que sale nuevamente de Jerusalén y sube al monte de los Olivos. No permaneció en la ciudad, queridos hermanos, porque esta profecía fue pronunciada por él desde el monte de los Olivos. O sea, el famoso sermón profético de Mateo capítulo 24, que ustedes lo pueden leer allí, fue pronunciado por Jesús desde el monte de los Olivos el día 12 de abril, miércoles. Muchos tal vez se preguntan, ¿cómo saber con precisión cuál fue el día que Jesús pronunció la profecía de la futura destrucción del templo de Jerusalén? ¿Cómo saber que fue el miércoles 12 de abril y no otro día? Dejemos que sea la Biblia que conteste estas preguntas. Vamos a Mateo 24. Acompáñenme Mateo 24, por favor, si son tan amables. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ahí está, claramente, salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, lo que leímos en Marcos capítulo 13, del 1 al 4. Respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Y estando él sentado, ¿dónde, hermanos? En el monte de los Olivos, fuera de la ciudad, fuera del templo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, queridos hermanos, el relato que se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo 24, del 1 al 3, oigan bien, es el mismo relato de Marcos 13, del 1 al 4, es igual. Si usted continúa leyendo el Evangelio de Mateo, el discurso profético de Jesús comienza en Mateo 24, 1. Y se extiende hasta Mateo 26, 5. O sea, cubre casi 3 capítulos prácticamente. En ese maravilloso discurso, Cristo también habla de la futura venida del Hijo del Hombre, narra las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos, y termina con el mensaje del juicio a las naciones. Todos esos capítulos, desde Mateo 24, 1 hasta Mateo 26, 5, todo eso que está ahí contenido, lo pronunció Jesús el día 12 de abril, miércoles, en el monte de los Olivos. Entonces, ¿qué dijo Jesús cuando terminó de narrar su discurso, maravilloso discurso profético en el monte de los Olivos? ¿Con qué terminó Jesús? ¿Con qué palabra? Vamos a ver qué nos dice Mateo 26, acompáñenme. Mateo 26, del 2 al 4. Ahí está claramente, queridos hermanos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esas son las primeras palabras que Cristo dice después de que termina el famoso sermón profético del Monte de los Olivos. El día, sin equivocación, el día 12 de abril. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, dice el versículo 3, del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. El Sanedrín judaico, queridos hermanos, se reunió ese día miércoles y tuvieron consejo, dice el versículo 4, tuvieron consejo para prender con engaño ¿a quién? A Jesús y ¿qué? Y matarle. Ya querían matarlo, hermanos. Por eso Jesús no permanecía en Jerusalén, queridos hermanos. Si Jesús se hubiese quedado en Jerusalén, lo hubiesen matado antes de tiempo y entonces no hubiese cumplido exactamente la profecía bíblica. O sea que ¿cuántos días faltaban para celebrarse la Pascua? 2 días. ¿Qué día se celebraba la Pascua? El día 14 de Aviv o abril para nosotros. Si faltaban 2 días para que se celebrara la Pascua, cuando Jesús termina de narrar su discurso profético desde el Monte de los Olivos, eso indica, queridos hermanos y hermanas, que dicho discurso
fue pronunciado por Jesús el día miércoles 12 de abril, o Aviv. Ya los dirigentes judíos querían acabar con la vida de Jesús. Por eso Cristo salía del templo de Jerusalén y no permanecía en la ciudad. Jesús dijo lo siguiente, vamos a Juan 11, 9 y 10. Juan 11, 9 y 10. Una palabra muy importante que Jesús dijo. Jesús dijo estas palabras, escuchen lo que él dijo en San Juan 11, 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Cuántas horas? 12. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿12 o 24? El día 12. El día como día 12. ¿Ok? Día y noche 24. El que anda de día no tropieza, dice Jesús, porque ve la luz de este mundo. Pero el versículo 10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Escuchen bien, yo tengo un relojito por acá, para que ustedes vean. Los judíos, queridos hermanos, contaban las horas así: hora tercera, hora sexta y hora novena, etcétera. No como nosotros las contamos, que decimos son las 2 de la tarde o 4 de la tarde. Ellos lo contaban la hora sexta, la hora novena, etcétera, o la hora tercera. El día que contaba de 12 horas era contado desde las 6 de la mañana, vean, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, eso eran 12 horas. Ese era constituido el día para los judíos. Por eso Cristo dijo, el día tiene ¿cuántas horas? 12 horas. O sea, durante cualquier hora de ese periodo de 12 horas era considerado parte del día. Bien fuera las 7 de la mañana, bien fuera las 11 de la mañana, bien fuera las 2 de la tarde o bien fuera las 5 de la tarde. Esas horas eran parte ¿de qué? Del día, es correcto. La Biblia no especifica con exactitud a qué hora del día llegó Jesús a Jerusalén por quinta vez. El día jueves 13 de abril, pero sí podemos saber que no fue en las horas de la noche. Vamos a ver, vamos a poner el relojito por acá, para que ustedes tengan esa idea en su mente. El día, de acuerdo al calendario hebreo, era de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esas son 12 horas. Por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 11, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? Vamos al día, ¿a qué día hemos de llegar ahora? Al día 12, al día 13 diría, de abril. ¿Qué día sería? Jueves. Bien, vamos a Marcos 14:1, por favor. Marcos 14:1. Hermana, si quieres, muévase para acá, hermana Iris. Muévese para acá. 2 días después, ¿era qué cosa? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Oigan bien. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Versículo 2. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, ellos no querían matar a Jesús durante la fiesta. Estoy en Marcos 14, 1 y 2. Marcos 14, 1 y 2. O sea que es por eso que Cristo no permanecía en Jerusalén, queridos hermanos. La profecía bíblica decía que el cordero debía ser inmolado por toda la congregación de Israel. ¿Qué día? El día 14 del mes. O sea, Aviv. Bien interesante. Ya varios días antes de esa fecha, los líderes de la nación judía querían darle muerte a Jesús. Queridos hermanos, les voy a decir algo. Si Cristo se hubiese quedado en Jerusalén, hubiese muerto antes del día 14. Y si eso hubiese sucedido, Cristo no hubiese cumplido fielmente la profecía bíblica contenida en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26. Ya ustedes, yo les leí ese versículo
para que ustedes se dieran cuenta de que los líderes de la nación judía querían prender a Jesús antes de tiempo. Si lo hubiesen prendido, Cristo no hubiese cumplido la profecía bíblica. Pero vamos a Mateo 26, por favor, acompáñenme. Versículos del 17 al 20. Noten cómo dice. Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Y qué dice? Y él dijo: id ¿a dónde? A la ciudad, ¿A cuál ciudad? a Jerusalén. A Jerusalén, nuevamente. A cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, o sea, el jueves por la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Qué día Jesús estaba en Jerusalén? Jueves, quinta entrada de Jesús a Jerusalén. A Jerusalén. Ya cuando llegó la noche, ya se sentó con ellos. Mateo 26:30, ¿qué nos dice? Mateo 26:30 dice lo siguiente. Mire lo que ocurrió ese jueves por la noche. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron ¿a dónde? ¿A dónde salieron? Al Monte de los Olivos. Vamos a Marcos 14:32, rapidito en los minutos que nos quedan. Tenemos 10 minutos y terminamos. Marcos 14:32. Acompáñenme, por favor. Marcos 14:32. Oiga, ¿seguía vivo Jesús en el jueves? Sí. Pero entonces, ¿por qué se enseña que el miércoles el hombre ya estaba muerto? Si la palabra de Dios nos está diciendo claramente que Cristo todavía estaba vivo en jueves. Sale del aposento alto cuando termina la cena con sus discípulos y dice Mateo 26:30, cuando hubieron cantado el himno salieron al Monte de los Olivos. Dice Marcos 14:32, ¿lo encontraron? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Vamos al versículo 43 de Marcos 14. Luego, hablando él aún, vino ¿quién? Judas, que era uno de los 12, ya se había marchado de la cena, se había ido directamente a los líderes de la nación judía para conducirlo hasta donde estaba Jesús en Getsemaní. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, dice el versículo 45, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Pero noten lo que dice el versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Versículo 53 ahora, ¿qué dice? Trajeron pues ¿a dónde? A Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo arrestaron. ¿Pudo Jesús salir de Jerusalén nuevamente? No salió más de Jerusalén. Fue arrestado ¿qué día? Jueves por la noche. Cristo es arrestado, hermano, lo voy a poner por acá. Cristo ese día es arrestado y llevado al Sanedrín judaico ante Anás y Caifás. Ya no puede Cristo salir de Jerusalén. Juan 18, vamos a Juan 18, rapidito. Juan 18, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice, prácticamente el mismo cuadro. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, o sea, el Getsemaní,
en el cual entró con sus discípulos, versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Por eso vino a traer toda esa gente, los alguaciles y los siervos del sumo sacerdote. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas pues, tomando una compañía de ¿qué? De soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con ¿qué? Con linternas y antorchas y con armas. ¿Por qué? Porque ya era jueves por la noche, estaba oscuro. O sea que el día 13 de abril, jueves, Jesús se reúne con sus discípulos, ¿dónde? En el aposento alto, y celebra con ellos la última cena de Pascua, porque ya era puesta del sol, ya era viernes. Ese mismo jueves por la noche Jesús es arrestado en Getsemaní y llevado ante las autoridades judías, el Sanedrín. Ya Jesús no sale más de Jerusalén, queridos hermanos. Y llegamos entonces al último día de esa semana antes de Cristo morir. Pero antes de leer ese último día, vamos a Mateo 20. Mateo 20, por favor, acompáñenme. Mateo 20, rapidito. Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús, ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén. Oigan bien, Jesús le da énfasis a Jerusalén. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos ¿a dónde? A Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Dónde? En Jerusalén, por supuesto. Y le condenarán a muerte. ¿Dónde? En Jerusalén. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. ¿Dónde? En Jerusalén. Mas al tercer día resucitará. Escuchen bien esta cita del Espíritu de Profecía, deseado a todas las gentes, página 599, dice, en esta última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad. Pero Jesús vio que no podían soportar lo que Él tenía que decirles. Esa fue la última noche que Cristo pasó con sus discípulos. Jueves por la noche. Juan 18, acompáñenme por favor. 18, 12 y 13. ¿Qué sucedió ese jueves por la noche? Juan 18, hermanos, por favor. Me quedan 5 minutos. Juan 18, versículos 12 y 13. Dice así. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y ¿qué? Y le ataron. Ya Cristo no pudo salir de Jerusalén. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Juan 18 del 1 al 3 habla de que Jesús se encontraba con sus discípulos ¿dónde? En un huerto al otro lado del torrente de Cedrón. Yo voy a hacer un examen al final. Yo voy a hacer un examen al final de este estudio, de verdad. Yo quiero ver la nota de ustedes. El torrente de Cedrón, oigan bien, se encontraba dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén, si ustedes no lo sabían. No estaba fuera de Jerusalén. ¿Quieren saberlo? Vamos a Jeremías 31, rapidito, acompañen Jeremías 31. Porque Juan dice, 18 del 1 al 3, dice que Jesús fue al torrente de Cedrón. Lo leímos en Juan 18, versículo 1. Se fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Vamos a ver qué dice Jeremías 31, 38. Jeremías 31, 38. Noten lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. ¿De qué ciudad está hablando allí? De la ciudad de Jerusalén, por supuesto. Versículo 40. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo ¿de dónde?
de Cedrón hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. O sea, queridos hermanos, el torrente de Cedrón se encontraba dentro de las inmediaciones de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué acontecimientos ocurrieron el jueves 13 de abril por la noche? Jesús celebra la última fiesta de la Pascua con sus discípulos en esta tierra. Número 2, Jesús anuncia la negación de Pedro. Número 3, Jesús ora en Getsemaní. Número 4, Pedro niega a Jesús 3 veces que lo conocía. Todo eso ocurrió en el jueves por la noche. Y número 5, Jesús es arrestado, llevado ante el sumo sacerdote y juzgado por el Sanedrín. Escuchen este pensamiento, el deseado de toda la gente, página 412 y página 413. Por la noche, el templo y su atrio resplandecían de luz artificial. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era una conmemoración de cierto acontecimiento de la estada en el desierto. Al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas, que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de la fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua. Escuchen cómo termina. Después, el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua, y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subía a las altas gradas del templo, al compás de la música, con paso lento y mesurado, cantando mientras tanto, nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. ¿Dónde estaba el torrente de Cedrón? En Jerusalén. Esa fue la quinta y la última entrada de Jesús a Jerusalén, y no volvió a salir más, porque fue arrestado. Entonces llegamos a qué día, mis queridos hermanos. ¿Día qué? 14 de abril. ¿Qué día? Viernes. Oiga, Jesús todavía estaba vivo. Entonces, ¿por qué dicen que Cristo murió un miércoles? Ya se cayó esa teoría, ¿verdad, hermana Iris? Eso se cayó ya. Vamos a Lucas, con estos dos textos terminamos. Lucas 13, acompáñenme por favor, 31 al 33. Ahí nos vamos a quedar. Lucas 13, 31 al 33. Ahí vamos a retomar nuestro próximo estudio a partir de ese día viernes. Viernes 14 de abril. Qué interesante. ¿Qué día se sacrificaba el cordero? 14. El día 14 del mes de Abib. ¿Qué sucede el día 14? Aquel mismo día, dice Lucas 13, 31. Escuchen bien. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús hablando. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de ¿dónde? De Jerusalén. ¿Dónde iba a morir Jesús? Muy importante. Nos vamos a quedar ahí, hermanos. ¿Se dan cuenta ustedes cada uno de estos días cómo Jesús fue cumpliendo al pie de la letra esa profecía bíblica? ¿Se dan cuenta ustedes, queridos hermanos, de que Cristo no murió un miércoles como se enseña hoy? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón ¿de qué? De la tierra. Dice, ¿de la tumba? No, tierra. De la tierra. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, la próxima semana. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Ya pudimos ver, bíblicamente hablando, de que Cristo no pudo haber muerto un miércoles, porque el jueves fue arrestado, jueves por la noche, y el viernes, que lo vamos a ver con más detalle en nuestro próximo estudio, o sea, la próxima semana, en detalle, lo que sucedió el día 14 de abril, viernes. Hermanos, cuando yo leo todas estas cosas, sabe que yo me lleno de gozo, porque me doy cuenta que la palabra de Dios
es palabra de Dios verdadera. Es infalible y no falla. Por eso este libro, hermanos, este libro no es un libro cualquiera. Tenemos que estudiar este libro. Pidámosle al Señor en esta noche que ponga el deseo de nuestros corazones de estudiar este libro. Y usted dirá, es que yo no entiendo muchas cosas que están aquí escritas. Bueno, por eso es bueno venir y reunirnos cada vez que hayan cultos aquí en la iglesia. Para que cada vez que usted tenga una pregunta, una interrogante, nosotros podemos ayudarle a contestar cada una de esas preguntas. Bien, vamos a ir de rodillas, entonces vamos a terminar con una palabra de oración. Por favor. Querido Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de haber escudriñado su palabra. Gracias porque Jesús era o fue el Mesías verdadero. Gracias, Señor, porque el que murió en la cruz del Calvario, ese viernes 14 de abril del año 31, hace casi 2000 años atrás, es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Gracias, Señor, por usted haber venido, haber cumplido específicamente cada paso de esa profecía bíblica contenida en Éxodo capítulo 12, conmemorando la Pascua, la muerte del Cordero Pascual. Si los discípulos, Señor, hubiesen escudriñado su palabra al pie de la letra, como lo hemos hecho nosotros en esta noche, los discípulos nunca se hubiesen chasqueado cuando Cristo estaba colgando en la cruz del Calvario. Hubiesen sabido, Señor, que Cristo era el Cordero de Dios, el verdadero Cordero que tenía que venir, tenía que ser inmolado para rescatarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado la oportunidad de haber conocido su palabra, Señor. Gracias por su muerte expiatoria por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por habernos salvado de todos nuestros pecados. Padre, quiero pedir por mis hermanos aquí presentes en esta noche, para que usted ponga en el corazón de ellos el deseo de estudiar cada día su palabra. Que ellos sientan el deseo de buscar de ti cada día, Señor, de entregar su corazón y su vida a ti. Gracias por escucharnos. Llévenos de regreso a nuestros hogares con su bendición, Padre, y la protección de sus santos ángeles. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.